Hola, te doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estés decidiendo ver este programa, que es una entrega para ti que estoy haciendo aquí en el canal de Charlie Uribe, para que cuestiones junto conmigo una serie de eventos que me sucedieron, pues no hace mucho tiempo, pero que me llevaron precisamente a diseñar el nombre de este programa, que se llama El hombre de dos dimensiones. Y realmente solamente está hablando de mi estado mental no hace mucho tiempo. Regresamos. Pues sí, ciertamente se antoja el título de esta entrega, tiene como un sabor a ciencia ficción, como una serie de ciencia ficción, pero no lo es. Más sin embargo, es una experiencia que te quiero comentar y que lo que quiero hacer es echar luz sobre el asunto para llegar a una conclusión junto contigo, si me lo permites. Bueno, pues esto de que solamente tenía dos estados dimensionales, trabajar sin descansar y descansar por otro lado, pero así completamente agotado, pues fue una cosa que me dejó mucha enseñanza. Te cuento. Sucede que en el trabajo donde yo voy a laborar, mi función es tocar guitarra instrumental en la cena. Sucede que un día, no hace mucho, un representante del hotel se acercó a mí y me dijo que la dirección estaba buscando implementar una mayor variedad en el espectáculo y me pedían que si por favor podía cantar. Y lo que pasó después de eso, pues no cabe duda que un problema se vuelve problema cuando uno decide que es un problema. Y yo lo vi como un problema. ¿Por qué? Porque empecé a poner una serie de excusas que, pues es que yo no soy cantante, yo soy solamente músico. Mi entrenamiento ha sido como músico durante muchos años. Y pues no tengo ningún entrenamiento como cantante. Además, pues a mí no me gusta mi voz. Además, también no tengo muy buena dicción. De hecho, ustedes habrán dado cuenta que de repente no pronuncio bien las palabras. Y aparte, pues mi voz es arenosa. Y desde mi punto de vista, no es una voz muy agradable, ¿no? Sí, había cantado yo hace 25 años o más, pero de una manera meramente por emergencia, vamos a decirlo así, porque se fue el cantante y pues tuve que cantar. Entonces, pues lo hice durante una corta temporada, me fue bien, pero no es como para decir que ya tenía una formación como cantante. Pero pues el representante del hotel me dijo pues que sean las instrucciones de la dirección y que pues a él habían encargado que tenía que buscar nuevos elementos y como yo ya llevaba varios años, pues me hacía la deferencia de avisarme de los planes que la dirección ya tenía para la cuestión de estas actividades artísticas que sean dentro del hotel. Entonces, bueno, pues yo dije, pues bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Porque en ese momento entendí que ya estaban buscando a otros músicos o cantantes y que pues o cantaba o me iba. Y no era una amenaza, simplemente pues era que las cosas van cambiando, ¿no? Entonces yo mismo me metí en una camisa de 11 varas porque al momento de pensar que era problemático, puesto que yo no era cantante, pues ahora tenía que sortear muchas cosas. Entonces, pues lo primero que hice fue aquietarme, tranquilizarme. Hasta cierto punto, pues obviamente que dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Pues yo tenía que darle prisa a esto porque pues ya estaban en la búsqueda. Entonces, pues aunque no lo quiera, definitivamente sí tenía una presión encima. Y bueno, pues como es un trabajo estable, entonces, y pues está bien pagado, pues obviamente que yo quería conservarlo, ¿no?
Entonces, sé o supe en ese momento que tenía que corregir el pensamiento erróneo con el que abordé la cuestión del cambio de funciones que tenía que yo hacer. Entonces dije, híjoles, pues sí, o sea, es cierto que no soy cantante, es cierto que no tengo entrenamiento, es cierto todas las demás cosas. Entonces dije, bueno, pues ahora tenemos que cambiar ese punto de vista porque yo siempre había dicho que me iba a dedicar a la música, pero porque era algo que me gustaba y con lo que yo me podía entregar totalmente. Entonces ahora tenía que hacer una extensión de esta forma de hacer las cosas, pues hacia algo que pues no me agradaba mucho. Entonces, bueno, no me agradaba mucho porque cantar implica para mí una serie de retos que me parecían, bueno, pues en ese momento vi que pues mi edad, pues ya no soy un jovencito, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a solventar todos esos problemas que yo mismo me inventé? Porque reconozco que yo mismo me inventé los problemas. Y entonces pues dije, bueno, vamos a ver en qué estado estoy actualmente. Y hice lo que estoy haciendo ahorita. Me grabé tocando la guitarra y también me grabé tocando y cantando. Y entonces cuando vi la primera grabación, pues sí, pues yo me desilusioné porque me daba cuenta que cuando las terminaciones de las letras que terminaban en consonante, pues me las comía. Entonces, iba bajando también de volumen, ya que iba llegando al final de la frase. Entonces, pues ese es un problema que me encontré, que no me vi tan desafinado porque finalmente pues tengo un oído muy desarrollado. Entonces, pues mi propio oído me ayuda a afinarme. También noté otra cosa completamente distinta, es que pues yo acostumbrado a tocar solos de guitarra, o sea, como en la guitarra clásica, ¿no? El estilo fingerstyle, en el que tocas melodía, bajo y armonía al mismo tiempo, pues yo estoy acostumbrado a adornar las canciones, pero a la hora de cantar, el guitarrista pues se pelea con con el cantante que en ese momento soy yo. ¿Y por qué me peleo? Me peleo conmigo mismo porque estoy tan concentrado en mantener la entonación y estar leyendo la letra porque pues ahora pues tenía que utilizar un atril, ver las letras y entonces el guitarrista como que disminuía de tamaño porque el guitarrista ya no podía adornar porque se trababa con las melodías. O sea, estoy cantando y al momento que quiero hacer un solito, empiezo yo a, como no termino bien de cantar, empiezo a tararear y se oye, y yo lo oía y entonces no me gustaba, ¿no? Pero digo, obviamente me estaba fijando en nimiedades, pero eso me descorazonaba porque el nivel como de guitarrista que tenía solo es hasta este nivel y de repente cuando canto baja a un estado muy básico, entonces no me gustaba, ¿no? Entonces, pues tenía que ver la manera de arreglar eso. Y qué bueno que pude hacerme una grabación, tuve un punto de vista más claro y yo lo pude ver. Entonces dije, bueno, también tengo que corregir la respiración porque me quedaba sin aire a la hora de estar cantando. Entonces tenía que aprender a respirar, tenía que aprender en cierta manera a impostar para mantener un mismo volumen. Y al principio, y después pues viene la interpretación, que le vas dando una dinámica, lo haces más fuerte, lo haces más suave, lo haces casi susurrando. Y entonces, bueno, pues ciertamente pues tuve que aprender a delegar funciones. ¿Cómo? Porque pues como guitarrista dije, pues ya me parezco ya a muchos trovadores que pues honestamente pues teniendo yo un nivel alto como ejecutante de guitarra, pues pasaba a un nivel muy básico como lo dije antes. Entonces dije, bueno, pues me tengo que ayudar con otra cosa.
Y entonces empecé una búsqueda intensa en internet para encontrar pistas que se acomodaran a mi tono de voz. Pero, pues como yo soy barítono y aquí en México casi todo está escrito para tenores, pues entonces me encontré que pues aun cuando encontraba una pista adecuada al momento de cambiarla de tono con un programa, pues ya no se oye bien, ya no, ya perdía esa naturalidad, o sea, se empezaban a oír los instrumentos ya más distorsionados. Entonces, pues decidí que tenía que aprender a hacer mis propias pistas, ¿no? Entonces, yo, por los equipos que he comprado, pues tengo una facilidad que me regalan dentro del equipo viene una especie de vale para que tú puedas utilizar un sistema de grabación. Entonces, pues empecé a aprender el sistema de grabación, pero me di cuenta que iba a ser un poco más lento, así que empecé a utilizar otro programa que utiliza inteligencia artificial para remover la voz y separar los instrumentos, pero aún así, de todos modos, había cosas que no me gustaban. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la fidelidad, que se oiga brillante, se oiga claro. Y bueno, pues eso me llevó a pues un trabajo incesante en cuanto a crecer el manejo de 3 programas distintos, de aprender a respirar, aprender a impostar, aprender a entonar, aprender a cómo meter cosas en la guitarra para que no se oyera tan básico. Y bueno, pues sí fue un exceso de trabajo. No podía dormir porque ya había sacado 1, 2, 3 piececitas, pero yo sabía que tenía que llenar cuando menos 1 hora de tiempo de las 2 que yo estaba contratado en el hotel. Así que puedo decirte ya como cerrando, sí lo logré, me gustó muchísimo, hubo una respuesta por parte del público, pero ¿qué crees? Sucede que en el hotel me dijeron, bueno, Carlos, pues decidimos que mejor sigas tocando la guitarra como antes y que dejemos el canto. Sigue como estás, nos encanta el trabajo que estás haciendo. Y dije, ¿cómo tanto trabajo? Porque realmente fueron muchas horas de trabajo, fueron desvelos, fue dejar a mi familia a un lado, realmente estuve espoleado por el miedo y fue muy tenso, muy estresante. Y entonces, y tuve éxito, ¿no? Y sin embargo, dije, bueno, pues ahora qué pasó. Pero sin embargo, yo tenía que llevar inclusive el triple de equipo que uso que cuando toco la guitarra solo, porque pues, es la guitarra, un cable, un pedal y un amplificador y nada más. Pero para cantar tienes que llevar rastril, tienes que llevar ahora sí que tus guiones donde van escritas las letras, tienes que utilizar un pedestal para el micrófono o un equipo más grande, una mezcladora para poder conectar todo, una cantidad más grande de cables. Y yo dije, bueno, está bien. Y dije, no me voy a pelear. Ahora sí, ya aprendí, no tengo que ver los aspectos inconvenientes, negativos, pesados o que marquen mi poca capacidad. Sí, porque honestamente, realmente me estuve fijando en otras cosas. Dije, de hecho, yo lo que sentí al final de todo esto es experimentar una especie de frustración existencial, porque me di cuenta de muchas cosas que a lo mejor a ti te han pasado, ¿no? Que solamente cuando estás en una situación estresante es cuando te activas, ¿no? Y yo ya había pasado por una situación similar cuando lo de la pandemia, porque pues cerraron el hotel y durante un año estuve sin trabajo, pero hice otras cosas.
hice mis transmisiones de conciertos de los famosos Happy Home Concerts que hacía desde mi casa para el mundo, y pues la gente en Estados Unidos y Canadá me enviaban sus propinas a través de PayPal. Entonces, pues yo ya sabía, ¿no? Que había que estar siempre afilando el machete, ¿no? Porque la maleza crece y pues todo cambia. Estamos en un mundo que cambia constantemente y que tenemos que estar pues afilando nuestros instrumentos, precisamente nuestras capacidades para seguir siendo eficientes. Entonces, pues yo tenía esa cruz existencial por decir, caramba, si yo ya la sabía, sé por qué actúo solo cuando hay circunstancias externas. ¿Por qué? O sea, es que no hay ninguna razón. Es como abandonar mis talentos, porque cuando están los tiempos en jauja, estás bien, está uno muy cómodo y uno hace algo para seguir creciendo como persona, en mi caso como músico, como arreglista, como guionista, como productor de audio, porque estudiar para hacer grabaciones, pues te tienes que convertir en un productor. Estamos abandonando en tiempos de comodidad, nos abandonamos al productor de ideas y precisamente pues ahora yo estoy con esa idea en la que en esta cruz existencial digo, no, pues es que ahora tengo que seguir teniendo ese papel de productor de ideas y llevarlas a cabo, ver cuáles funcionan y descartar las que no funcionan. Porque, ¿qué prefiero? ¿Quiero el miedo que me espolee o quiero un gozo que me motive? Y pues obviamente quiero que sea algo que valga el gozo, porque comparando, es que valió la pena haber aprendido todas esas cosas. Uno comete la tentación de decir, sí, valió la pena, pero no, o sea, es que honestamente lo que está espoleado por el miedo, pues no es bueno. ¿Por qué? Porque está manchado y no es algo que estás haciendo por gusto. Por eso utilizo la frase de que valga el gozo lo que estés haciendo, que te motive el gozo, porque el miedo no anda en burro, te anda persiguiendo, el miedo te está espoleando. En cambio, el gozo hace que te conviertas en una persona de múltiples dimensiones. Y aquí yo me pregunto, ¿cuántas dimensiones puedo aspirar sinceramente, sin exagerar, en las que pueda hacer las cosas de una manera plena y gozosa? No necesito que venga una pandemia, que venga que me corran un trabajo, o que, como ha ocurrido otras veces, que de repente ya no te necesitan y entonces te sacan de la jugada y no hay ninguna necesidad. Si uno se mantiene en ese estado de crecimiento permanente, pero de manera gozosa, pues entonces no tendría uno que tener ningún miedo, ninguna preocupación, ninguna ansiedad por los cambios por venir, porque finalmente, estando en una dimensión donde todo cambia, pues entonces deberíamos estar preparados y estar nosotros cambiando antes de que lo que sucede afuera nos agobie. Así que, y esto no es tanto pensar en el futuro, porque todos pensamos en el futuro, siempre nos vamos hacia el futuro y desgraciadamente tenemos la tendencia, o por lo pronto yo, y te lo confieso, tengo la tendencia de pensar de manera oscura hacia el futuro. Y entonces yo tengo que mantener mi mente ocupada, no en diseñar el futuro, porque finalmente, mira, de todos modos, lo que te imagines hacia el futuro, puede que lo logres, pero va a cambiar, finalmente va a cambiar. Y entonces, pues qué mejor que ir haciendo las cosas que te gustan aquí y ahora, ¿sí? Porque sin preocuparte por el pasado, porque el pasado ya fue, por lo tanto, el pasado no es, ni tampoco preocuparte por el futuro, porque
tampoco existe, simplemente todavía no es. Entonces, entre el no es y lo que todavía no es, pues creo que es preferible que nos ocupemos por lo que es aquí y ahora, en ese momento. Y entonces digo, bueno, pues eso es lo que resolví después de esta reflexión sobre las únicas dos dimensiones en las que yo estaba. Pues creo que ahora puedo pasar a tener mayores dimensiones, ubicarme no solamente en mi profesión o en mi familia o en el descanso, sino que, bueno, pues puedo tener otro tipo de actividades que me puedan ayudar a sentirme más pleno, porque a veces dicen, es que tiene éxito. ¿Y qué quiere decir éxito? Una persona con éxito considero que es aquella que es feliz con todo aquello que está haciendo y no necesariamente se tiene que reflejar en cuestiones de dinero, o más bien, se va a reflejar en una prosperidad. Así que, pues prefiero sí hacer un apunte de lo que me gustaría en el futuro, por supuesto, porque eso no quiere decir que dejes de hacer planes, pero finalmente si haces planes, pues tienes que tener una manera de medir cómo vas avanzando en esos planes, pero eso va a ser materia para otro programa. Así que me quedo con que el futuro siempre es imaginado y prefiero imaginar un futuro feliz, próspero y auspicioso, dejando a un lado las cuestiones de la abundancia, porque supongo que se van a dar mientras esté haciendo y esté trabajando en mí para ser feliz. Te doy las gracias. Mi nombre es Charlie. Considérame tu amigo. Y, amigo, suscríbete a mi canal. Recomiéndame, dale un like a este video, a esta entrega que te acabo de dar. Y, pues, no nos queda más que despedirnos y decir hasta el próximo programa.